Buenos días, señores y señoras. Iniciamos el debate con Alberto Núñez Feijóo. Tiene la palabra don Alfonso Bullón de Mendoza, presidente del debate. Querido presidente del Partido Popular y presidente de la Junta de Galicia, querida presidenta de la Comunidad de Madrid, alcalde, presidenta de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, autoridades, director del debate, periodistas, queridos amigos. Hace unos 7 meses presentábamos en este mismo local el debate, pero el debate no tiene 7 meses. El debate es una empresa periodística que comenzó hace más de 100 años y eso es algo que hemos querido recordar con los nombres de las mesas en que estamos sentados. Mesas en que no solo recordamos a Ángel Herrera Oria, el que fue el primer director del debate, sino también a aquellos que en su día ayudaron a poner en marcha esta iniciativa, como pudieran ser José María Urquijo, que fue quien, digamos, aportó los fondos para ponerlo en marcha, como pudiera ser Marcelino Oreja Elósegui, que fue la persona a la que mandó a Estados Unidos el luego cardenal Herrera para que viera cómo funcionaba la prensa norteamericana y pudiéramos seguir este modelo en España. Y también tenemos a los principales colaboradores del debate a lo largo de su historia, pues algunos nombres, por ejemplo, de hacendistas ilustres, como pudiera ser Bermúdez Cañete, como pudiera ser José Larraz, nombres de historiadores como Julián Juderías, como Jesús Pavón, nombres también de fotógrafos como Santos Lluveiro, de humoristas como Caíto, de músicos como Turina, que era crítico musical, en fin. Son centenares, cuando no miles de personas, las que hicieron que en su día el debate fuera uno de los periódicos más relevantes de España. Y a todas esas personas, pues queremos recordarlas también al iniciar el primero de nuestros desayunos informativos. El debate fue un periódico que dio gran importancia a la cosa pública, que dio gran importancia a la política, y por ello nos parecía que lo más apropiado era comenzar estos desayunos con una intervención como la de Alberto Núñez Feijóo, flamante presidente del Partido Popular, y además que es una intervención que es un desayuno que sé que va a ser del especial agrado del director del periódico, de Bieito Rubido, aunque Alberto Núñez Feijóo, hay que decirlo, Bieito no es de Cedeira. Entonces lo digo porque descubrirán que todo el mundo acaba girando, cuando se está con Bieito, todo el mundo acaba girando en torno a Cedeira. Pues bien, nada más por mi parte, sino dar de nuevo las gracias a todos los que nos acompañáis, dar las gracias a Alberto Núñez Feijóo por haber querido ser quien inaugure estos desayunos del debate y daros las gracias a todos por vuestra presencia. Muchísimas gracias. Tiene la palabra don Bieito Rubido, director del debate. Muy buenos días, señoras y señores. Presidente del Partido Popular, presidente de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, alcalde de la ciudad, presidenta de la Asamblea, presidente de los empresarios, vicepresidente del Congreso. Señoras y señores, muchísimas gracias por asistir al primer acto del debate. Me alegro mucho que el presidente del debate, Alfonso Bullón de Mendoza, haya hecho este recorrido rápido y sintético, pero por la historia del debate, porque una vez más tengo que decirles que el debate no es un digital más. El debate es una institución de España que resurge muchos años después, en un momento de la vida de España que creemos más que nunca es necesaria una información rigurosa, contrastada y que esté más a favor que en contra de la sociedad. Y por eso, como podrán comprobar en este mismo acto y en la apuesta que hacemos, que el debate es un periódico y una institución que ha venido una vez más para quedarse, a pesar de que llevábamos 80 años esperando volver, pero aquí estamos. Me toca y me corresponde presentar al ponente de hoy, a Alberto Núñez Feijóo, que es probablemente el mejor reflejo de la historia de éxito que ha sido España en los últimos 50 años. Es decir, Alberto Núñez Feijóo nace en un lugar
emblemático. Antes hacía referencia a mi lugar de nacimiento, Alfonso Bullón, y es que los gallegos siempre tenemos el orgullo de la raíz, que creo que es bueno, eso nos hace sentirnos gallegos, pero como gallegos muy españoles. Nosotros somos gallegos, somos españoles, lógicamente. Un gallego no puede ser vietnamita, tiene que ser español, necesariamente. Y Alberto Núñez Feijóo nace en Los Peares, que es un lugar muy especial, porque son 4 pueblos, son 2 provincias y es la suma de 3 ríos, el río Miño, el río Sil y el río Buba. Es decir, que es la concentración como algo mágico, tan vinculado también a Galicia, como algo mágico, que es la concentración del agua. El agua, saben ustedes que desde siempre en la sabiduría oriental se presenta como el elemento más noble de todos los de la naturaleza, y el agua se concentra especialmente allí en Los Peares. Allí es donde nació nuestro invitado de hoy, que está llamado, esperamos, a ser un hombre providencial en la vida de España de los próximos años, por lo menos para reorientar algunas cuestiones. Después de estudiar, como tantos muchachos, en un internado, acudir a estudiar leyes, es decir, derecho, a una universidad que llevaba 500 años enseñando derecho, y de allí salió gente tan ilustre como grandes presidentes como el propio Montero Ríos. Después de estudiar derecho en Santiago de Compostela, empezó en la Consellería de Sanidad de Galicia, y allí Romeo Becaría vislumbró en aquel joven habilidades y se lo trajo en el primer gobierno de Aznar a Madrid, presidió el INSALUD, demostró lo complejo, y conoce muy bien lo que es la sanidad pública desde la administración, pasó a ser presidente de Correos, lo modernizó. Y yo recuerdo que era director yo entonces de la Voz de Galicia, que escuché a Fraga en aquella crisis del Prestige: vamos a traer al joven Feijóo. Claro, Feijóo es un apellido de grandes resonancias por el padre Feijóo, culturales en Galicia. Y apareció el joven Feijóo, fue vicepresidente y responsable de las infraestructuras, y contra viento y marea, después de que Fraga perdiese en el 2005 por un escaño la mayoría y la gobernabilidad, volvió en el 2009, digo, contra viento y marea y contra todo pronóstico. Y desde entonces Alberto Núñez Feijóo hizo de Galicia un lugar ordenado, bien administrado, que progresó y que tiene de los mejores ratios en cuestiones tan interesantes como, por ejemplo, el éxito escolar, la tasa más baja del fracaso escolar de toda España, junto con Castilla y León, y una de las sanidades más pujantes, con menos listas de espera y más eficaz. Y de repente, cuando todo parecía que llamaba a Alberto Núñez Feijóo a liderar el Partido Popular, en el 2018 algo pasó en el corazón y en el alma y en los pliegues más íntimos de Alberto Núñez Feijóo, y no vino. Pero la vida siempre da muchas vueltas y la vida siempre te da segundas y terceras oportunidades. Así que ahora le toca de nuevo dirigir el Partido Popular en un momento muy especial de España, en el que el Partido Popular puede ser la alternativa seria de gobernabilidad. Y lo más importante es que Alberto, como todos ustedes, quiere a este país de una manera especial, porque es el país de nuestros antepasados, pero sobre todo el de nuestros hijos. Muchas gracias. Tiene la palabra don Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular. Muchas gracias a todos. Muy buenos días. En primer lugar, le quiero agradecer a todos ustedes que nos hayan dedicado esta primera parte de la mañana a escuchar a un político, todavía presidente en funciones de la Xunta de Galicia, a un gallego y a un español, que quisiera aprovechar estos minutos para trasladarle algunas consideraciones sobre nuestra posición en algunos asuntos que afectan a España y, por lo tanto, a los españoles. Le quiero agradecer y felicitar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque hoy hace un año que ganó las elecciones de una forma contundente, y creo que eso es un hecho determinante para la política española. También quiero felicitar al alcalde de la ciudad, que no me ha hecho otro encargo que decirles a ustedes que, si pueden, apoyen esta noche al Real Madrid en su encuentro en el Bernabéu. Espero y deseo que lo hagan, porque el alcalde siempre es un político de gran impacto local. Y decirle también a la presidenta de la Asamblea de Madrid, a la vicepresidenta del Congreso, al presidente de los empresarios españoles y a todos ustedes, embajadores,
altos cargos del Gobierno de Madrid, consejeros, también compañeros del Partido Popular, empresarios, sociedad civil, que para mí es un honor estar en esta casa que ha renacido, por lo que hemos escuchado 80 años después, y que da nombre a esta histórica cabecera del periodismo español que afortunadamente hemos vuelto a recuperar. Por tanto, presidente, director, enhorabuena por esta recuperación y por poner en valor algo tan importante como el debate. El debate es una palabra que también designa la circunstancia privativa del sistema democrático. Y como saben ustedes, la democracia ha adoptado muchas formas a lo largo de la historia, hasta desembocar en la democracia representativa. La democracia empieza a ser el privilegio de unos pocos para después ir ensanchándose sus límites, convirtiéndose al fin en una auténtica soberanía popular. Sin embargo, desde que los antiguos atenienses experimentaron esta forma de ejercer el poder, el debate siempre ha estado presente en diversas formulaciones democráticas. La calidad de una democracia se mide por la densidad y por la frecuencia de los debates. Es a través del debate por donde las diversas opiniones se contrastan. Y una vez contrastadas se depuran, y una vez depuradas se decantan. Y aprovechando la efervescencia futbolística a la que me refiero, estoy convencido que ni los más forofos querrían que su equipo ganase sin jugar, o lo que es lo mismo, sin un debate intenso en el terreno de juego. Pues bien, en la política democrática ha de suceder lo mismo. Así como un equipo que se negase a jugar sería descartado de las competiciones, un gobierno que elude el debate está dando a entender que ha perdido la fuerza de los argumentos. Quien soslaya por sistema el intercambio de ideas evidencia que carece de defensa, de delantera, de línea media, de entrenador, de presidente. Un gobierno así ha reducido todas sus expectativas a una sola: sobrevivir. Sus miembros pasan de ser a estar, de ser gobierno a estar simplemente en el gobierno, sin jugar, sin debatir, limitándose a resistir a toda costa. La prueba de que ese debate consustancial a las democracias vigorosas está ausente, en mi opinión, en la España de nuestros días, la tenemos en lo sucedido hace unas semanas con las propuestas económicas que remitimos al Gobierno hace, insisto, semanas. Nuestra pretensión, al remitir esas propuestas, era doble. Por un lado, el deseo de cambiar la dinámica de la política vigente en nuestro país, apartando la mera consigna para suplirla con el razonamiento profundo y el intercambio de ideas. Pervertir la política convirtiéndolo solo en una serie de consignas es la herramienta a la que, en mi opinión, ha recurrido el actual Gobierno central para simplificar problemas y soluciones. Sabedor de la escasa sostenibilidad de muchas de sus propuestas, las envuelve en juegos artificiales que desaparecen tras lanzar el destello de luz. El principio y el final del actual Gobierno central se llama la gesticulación. Muchos de los que están aquí conocen mi trayectoria política y saben que esa forma de ejercerla no me gusta, no me representa, ni me parece útil para el interés general. En consecuencia, a estas alturas de mi vida no tengo previsto imitar códigos con los que no me siento cómodo, por mucho que esos códigos estén de actualidad en nuestro país. El respeto institucional que le debo a todos los representantes políticos, coincida o no con sus planteamientos, no lleva aparejado la aceptación de sus reglas de juego, en especial la que rechaza los debates en profundidad. Cuando aceptemos que todo se resuelve en una política de tipo postural, en un intercambio de posturas inamovibles, la democracia en su conjunto entrará en decadencia y estaremos creando un magnífico caldo de cultivo, en primer lugar, para la frustración de la gente y, en segundo lugar, y como consecuencia, para los nuevos populismos. Es lo que, en mi opinión, ha ocurrido en España y es un círculo vicioso que nuestra obligación es de romperlo. Con el Plan de Defensa de las Familias y de la Economía, que remitimos a Moncloa,
Nuestro propósito, en suma, era ayudar a establecer con el actual presidente del Gobierno un espacio en el que empezaran a encontrarse las fuerzas políticas que hemos sido, desde los albores de nuestro Estado de Derecho, intérpretes de la democracia entendida como un debate de ideas fundamentales. La propuesta no es ni quiere ser una panacea. No se trata de imponer desde el último detalle de la propuesta fiscal del PP, pero sí de aceptar juntos que el camino para ayudar a las familias más necesitadas es bajar los impuestos, al menos de forma temporal, para las rentas más modestas. ¿Para qué? Para poder combatir la inflación que estamos sufriendo y que afecta a todos, y cuando afecta a todos por igual, afecta de una forma más intensa a los que menos tienen. No se trata, como digo, de imponer el 100% de las medidas para revertir la inflación, pero sí de aceptar juntos que hay que tomar medidas para disminuir la inflación. Y, hombre, parece lógico verlas cuando, además, han sido elaboradas por varias personas de la sociedad civil, no solo por los técnicos o los militantes formados del Partido Popular. Digo que tampoco se trata de imponer la remodelación del Gobierno, pero sí de aceptar juntos que en un momento de extraordinaria dificultad para nuestro país, tener el Ejecutivo más grande y más caro de la historia de la democracia en España requiere una reflexión. Y tampoco se trata de imponer el destino de cada euro de los fondos europeos, pero sí de aceptar juntos que el reparto no está siendo ágil, no está siendo efectivo, no está llegando al tejido productivo, no está mejorando nuestro Producto Interior Bruto. En fin, no se trata desde luego de imponer el programa del Partido Popular, pero de que empecemos a jugar en el verdadero terreno democrático, llevando a la mesa de negociación demandas tácitas o expresas de las familias y de las empresas españolas. Creo que de eso se trata. Y si ese estilo basado en el debate se extendiera a todas las fuerzas políticas, mejor que mejor. Habríamos, sin duda, mejorado la calidad de la competición democrática. No obstante, ese gesto se basaba en un deseo que chocó con la realidad. Pensé que, incluso, a pesar de la coalición que sustenta al Gobierno y a pesar también de los aliados que tiene el Gobierno, el presidente vería la oportunidad de explorar una recuperación del debate que presidió nuestra transición y que presidió los momentos de mayor dificultad que ha pasado la economía española y, en consecuencia, la sociedad española. Solo pedíamos aislarnos del ruido, contrastar propuestas y, en el peor de los casos, razonar las negativas y los rechazos. Es algo que ustedes y el resto de la sociedad española hace todos los días, en sus casas, en sus trabajos y también en sus círculos de amigos. A la vista está que no fue posible. Incluso se admite sin rubor que ni siquiera se ha leído la propuesta, cuando empezó a descalificarse con palabras gruesas antes de que entrase oficialmente en el Palacio de la Moncloa. En este punto, permíteme una digresión jocosa. Sobre esta actitud, recuerda aquel crítico literario que confesaba que no leía los libros que le tocaba comentar. ¿Por qué? Para no influenciarse. Sospecho que esa sería la causa de que nuestra propuesta no mereciera la más mínima atención del Gobierno. Tal es su grado de dependencia de Podemos y de los independentistas que ni siquiera tiene licencia para debatir las ideas del partido que representa la única alternativa al Gobierno de España. Ni siquiera para leerlas. Comprenderán que semejante actitud no hace sino reafirmarnos en el camino del debate sereno e intenso. Es lo que España quiere y, desde luego, es lo que España necesita. Le decía con anterioridad en la presentación, al elaborar esta propuesta, el objetivo de nuestro partido era doble. Amén de resituar el terreno de juego en la política española, en los márgenes de la razón y de la sensatez, se trataba, en segundo lugar, de exhibir ante la sociedad, los socios europeos, la comunidad internacional, una fortaleza imprescindible en estos momentos. No creo
que ningún español razonable considere aceptable que, ante una propuesta económica trabajada y estudiada, ante un documento completo y compartido en tiempo real, y ante la mano tendida como la que ofrecimos, la respuesta fuese nuevamente el no es no. Ante una propuesta para bajar los impuestos a los que menos cobran, para ayudar a las empresas más afectadas por la inflación, para reducir el IVA de la luz y del gas, como han hecho nuestros socios europeos, el Gobierno desprecia al PP y se enroca en un posicionamiento equivocado. Yo comprendo que al Gobierno le molesta que el PP quiera debatir y hacer oposición constructiva. Es más sencillo gobernar a golpe de Real Decreto Ley y escuchar solo a los que no te critican. Comprendo que con 3 ministros acudiendo a inaugurar la manifestación del 1 de mayo, el Gobierno se pueda creer que la economía y el empleo van muy bien. Pero digo que esa no es la realidad, no es la que perciben los ciudadanos, no es la que están padeciendo cada día. Y la obligación de la oposición, y en este caso, además de la alternativa, es decírselo en primer lugar al Gobierno y después, evidentemente, al conjunto de los ciudadanos. Y la obligación del Gobierno debería ser, cuando menos, escuchar y no enrocarse. Con ese no es no, el Gobierno no solo rechaza la posibilidad de reducir la dependencia de los partidos que no quieren a España tal y como es, sino que la acentúa al entregarse en manos de los independentistas, aceptar sus vetos y abrirle las puertas a la Comisión de Secretos de Estado, tras una modificación aberrante del reglamento del Congreso, rompiendo así todos los consensos de los últimos 40 años. Igualmente, no solo rechaza la posibilidad de liberarse del independentismo, sino que la acentúa, incluso comprometiendo para ello la propia seguridad nacional. Lo que estamos viendo estos días con la gestión del espionaje a través de Pegasus parece tener como único o principal objetivo tranquilizar a sus socios independentistas que velar efectivamente por la seguridad nacional. No hay coartada para semejante perversión del decoro democrático. El no a cualquier propuesta salida de la moderación se sustituye por el sí a cualquier pretensión de los radicales. El debate consustancial a las democracias poderosas se sustituye por componendas en las que se pone en almoneda la dignidad del Estado. De ahí, en la apropiación del Estado para usarlo como moneda de cambio para la supervivencia de un gobierno. Ahí es donde radica una de las grandes dolencias de la política española en la actualidad. Lo ocurrido en torno a nuestra propuesta y a propósito del decreto de medidas económicas, en nuestra opinión, ilustra la decadencia inexorable de lo que podemos denominar vieja política, tomando prestada al maestro Ortega y Gasset la expresión que emplea en su célebre discurso del Teatro de la Comedia en 1914. Entonces habló de la vieja y de la nueva política. Hoy tenemos un tipo de política que ha envejecido de forma acelerada, tras haber llegado con ínfulas de modernidad. La renovación que prometían se ha quedado en la mera resistencia. La regeneración en ocurrencias que solo producen ruido. ¿Alguien sabe hacia dónde vamos en España? ¿Nos están llevando a algún sitio? ¿Alguien ve al actual gobierno gobernando de verdad? ¿O simplemente siguen resistiendo? Y lo malo es que el presidente Sánchez y los suyos carecen de brújula. Lo malo, todavía peor, es que sus aliados, que reniegan de nuestro Estado, sí tienen brújula, sí tienen objetivos claros y los persiguen paso a paso. Para resistir en el Gobierno, el PSOE ha debilitado al Estado, exponiéndolo a aquellos que no creen en el Estado.
Eso es sobrepasar los mínimos límites de sus obligaciones institucionales y no creo que España se lo merezca. Señoras y señores, no quisiera que a esta intervención le faltara un colofón que se basa en un principio básico de la democracia. Lo importante en la democracia no es poder elegir al gobierno. Lo importante en la democracia es poder cambiar al gobierno. Por eso, nada es irreversible. Ninguna situación es inexorable. La política consiste precisamente en luchar contra ese destino que algunos consideran inevitable. Esa falsa idea que se propaga de que hay que resignarse ante lo que está pasando porque representa la única realidad posible, no lo es. Siempre existe una nueva política que suscita nuevos consensos y nuevas esperanzas. Lo digo inspirándome en mis convicciones y también en mi experiencia. Las ideas que se instalan en el lugar y momento oportunos poseen una inmensa capacidad de concitar voluntades. Percibo hambre de estabilidad en España. Lo necesita desde hace tiempo y ahora creo que también comienza a reclamarla. Hay un deseo creciente de sosiego, de tranquilidad y de estabilidad. De nuevo se afianza la idea de que la política no es espectáculo, que se representa en una sala llena de espectadores que una vez finalizada la función se van a sus casas sin mayores consecuencias. Tanto la buena como la mala política tienen efectos sobre nuestras vidas y por eso no hay espectadores pasivos, sino una ciudadanía que puede tomar en sus manos la representación, modificar el guión y cambiar los actores. El cambio tranquilo al que aspiramos empieza fomentando ese debate que se quiere sustituir por un intercambio de consignas, que solo buscan una confrontación que, como casi todas, no lleva a ningún sitio. Siempre estaré dispuesto a intentar convencer a mi interlocutor y también a que mi interlocutor me convenza. Y siempre me tendrán a su disposición para disputar el partido respetando el reglamento, no para aceptar de antemano el resultado que se nos impone. En fin, gracias por su amabilidad al estar aquí. Estoy seguro de que su presencia, más que por la persona de este orador circunstancial, responde a la necesidad de una política reflexiva, de la que algunos ya han abdicado, pero que la mayoría de la nación sigue deseando. Gracias, por tanto, por estar hoy aquí y por ser invitado al debate. Creo que sin el debate no hay democracia. Nada más y muchas gracias. Me quedo aquí. Muchas gracias. Sí. Bueno, viene ahora el turno de un breve diálogo, de unas breves preguntas. En primer lugar, muchas gracias de nuevo, presidente, por inaugurar este ciclo de debates con. Para nosotros es un día histórico porque es el primer acto que el debate organiza en su nueva etapa y yo espero que también sea histórico en tu biografía, presidente, porque es la primera vez que también de cara hacia la Moncloa el primer debate que abordas, con lo cual espero que cuando se estudie la historia de España de estos años pues aparezca este humilde anotación a pie de página de la crónica histórica. Vamos con algunas de las preguntas. La primera es precisamente en función de la propuesta que ha hecho usted de rebajar los impuestos a las clases medias y más desfavorecidas, que como ya apuntó, apenas si fue atendido por el actual Gobierno, pero podemos estar, ¿cree usted que de alguna manera eso pondría en peligro las cuentas del Estado y haría inviable la sanidad pública y el estado del bienestar, como señala la izquierda? Sí, efectivamente, la primera reacción del Gobierno, cuando estábamos ultimando el texto,
y cuando nos comprometimos a mandarlo un viernes a Moncloa, antes de ese viernes, si ustedes cogen, están aquí muchos profesionales de los medios de comunicación, la reacción del Gobierno es que esto conllevaba un recorte del estado del bienestar, un colapso de la financiación del sistema de pensiones y una disminución de la calidad de la enseñanza y de la sanidad en nuestro país. Bueno, es una respuesta de manual del Gobierno y es una falta, pues, de un mínimo sentido de Estado de un partido que cuando está en el Gobierno tiene que darse cuenta de que ya no puede hablar como partido, sino que ha de hablar como Gobierno. Y mientras el Gobierno no reciba una propuesta, no puede descalificarla. La previsión de recaudación incluida en los presupuestos del Estado para el año 2022 es un incremento que no llega a 9.000 millones de euros. En enero y febrero, datos de la Agencia Tributaria, el incremento de la recaudación en España fueron 7.500 millones de euros. Por tanto, lejos de afectar a las previsiones del Gobierno, lo que queríamos era aprovechar el pagar 2 veces por lo mismo, es decir, la inflación, un 40% por encima de la media de la Unión Europea, aprovechar para devolver a las rentas bajas y medias ese esfuerzo que hacen por hacer frente al incremento del precio y hacer frente al incremento del impuesto, dado que al subir el precio sube la base imponible y manteniéndose el mismo impuesto, la recaudación es el doble. Por tanto, lo que queríamos era redistribuir esos 7.500 millones que habíamos recaudado de más en un bimestre, enero-febrero. Esto es lo que pretendíamos. Y además queríamos hacerlo de una forma temporal y además queríamos hacerlo no bajando el impuesto a la renta a las personas físicas. Otra falacia. Lo que queríamos era actualizar la tarifa, que son cosas distintas. No estábamos bajando los tipos, no estábamos bajando desde el punto de vista fiscal un impuesto. Lo que estábamos era actualizando la tarifa para aceptarla o homogeneizarla con la inflación. La tarifa del impuesto a la renta está sin actualizar desde el año 2008. Desde el año 2008 hasta ahora, a pesar de que hubo momentos de IPC prácticamente en el entorno de cero, incluso algún año negativo, esta inflación se incrementó un 25%. Por tanto, si tenemos una tarifa que no está actualizada y el IPC se ha incrementado un 25%, lo razonable es actualizarla. Por tanto, vuelvo a reiterar, quedaba absolutamente garantizada la recaudación prevista en los presupuestos del Estado para mantener la sanidad, la educación y, por supuesto, el ámbito de las pensiones, al menos en las previsiones del Gobierno. Por tanto, esa crítica es falaz y no responde a la realidad del documento, ni responde ni siquiera a cualquier planteamiento medianamente, yo ya no digo muy de especialista, sino medianamente serio. La previsión del Gobierno que ha mandado a Bruselas, con todas las dificultades que contiene, dice que se va a incrementar la recaudación en España en los próximos años 80.000 millones de euros. En este bimestre fueron 7.500. Parece razonable, por tanto, que tomemos medidas para bajar la inflación. Bajando la inflación, contendremos los precios. Conteniendo los precios, disminuirá el gasto público y conteniendo los precios, las empresas serán más competitivas. Nuestras exportaciones serán también más competitivas y la economía volverá otra vez a sendas de crecimiento sano. Vamos como usted aspira a gobernar España y aspira en un plazo relativamente corto, puesto que si la legislatura cumple su plazo será en finales del año que viene y si no cumple su plazo a lo mejor es en los próximos meses. ¿Cree usted que agotará la legislatura el señor Sánchez? Pues hace falta tener fe para poder darle a usted una respuesta. Yo no digo que no tenga fe, pero no en el señor Sánchez. Por tanto, yo creo que el señor Sánchez hará las elecciones cuando más le convenga. Tengo pocas dudas. De momento, su biografía política ha sido así. Ha hecho en cada momento lo que más le convenía. Y no tengo ningún indicador para no volver a concluir que hará lo que más le convenga. Lo que más le convenga también no depende del solo.
Depende, en primer lugar, de la mitad de su Gobierno y, en segundo lugar, de sus aliados parlamentarios. Como ha visto usted ayer mismo, en el trabajo parlamentario, el señor Sánchez no se puede fiar de la mitad de su Gobierno que quiere investigar a la otra mitad y tampoco se puede fiar de sus socios que no creen en el discurso de la ministra de Defensa. Comprenderá usted que estamos en una situación de enorme incertidumbre en España. Pero dicho esto, lo que haga el presidente Sánchez no entrará dentro de lo previsible. Hay presidentes de Gobierno en España que han convocado elecciones cuando no podían aprobar el presupuesto. Este presidente ha mantenido el presupuesto prorrogado durante mucho tiempo. Y hay presidentes de Gobierno en España que han convocado elecciones cuando le fallaban sus aliados y sus socios parlamentarios. En este caso, sus aliados y socios parlamentarios no solamente fallan, sino que quieren investigar al Gobierno, a su presidente, a su ministra de Defensa, a los servicios de defensa del Estado. Y además, por si fuera poco, hemos visto ayer cómo Podemos suscribió la petición de una comisión de investigación para investigarse a sí mismo, es decir, al Gobierno. Por tanto, en esta situación de un cierto caos, tanto dentro del Gobierno como en las alianzas parlamentarias, lo lógico en un país europeo sería pensar si podemos seguir así. Pero me da la sensación que lo lógico en España forma parte del pasado y no del presente. En esa línea de camino hacia la Moncloa, como le decía al principio, vamos a ver qué soluciones tiene a algunos problemas. Un problema que tiene España endémico y que parece difícil de solución es que lideramos la tasa de paro de la Unión Europea y sobre todo de paro juvenil. Nos tenemos que resignar a ser un país con la población de parados más alta de toda la Unión Europea. Pues mire, hemos tenido un mes de abril con Semana Santa. Los datos de hoy de paro evidentemente son mejores que los del mes de marzo, pero es verdad lo que usted dice, estamos con el doble de paro de la Unión Europea. 6,2 media de la Unión, 13,7 media dato de España. Lo que es preocupante es que España va a ser uno de los pocos países de la Unión que no va a recuperar su Producto Interior Bruto hasta el año 2023. El resto de países de la Unión lo recuperan este año. Lo que es preocupante es que España, a pesar de los datos que acabamos de conocer de abril, aún no ha conseguido el empleo privado que tenía antes de la crisis. Y tenemos 215.000 empleos públicos más. Por eso nuestros datos de paro parecen más aseados. Los empleos públicos, que en algunos casos evidentemente son necesarios, no podemos obviar que son financiados con impuestos. Y cuando tenemos menos empleo privado y más empleo público, se produce algún desequilibrio. Y uno de los desequilibrios que tenemos en España es que el déficit público también es muy superior a la media de los países de la Unión Europea. Y que solo en el año 20 y 21 el déficit público en España subió 200.000 millones de euros. Comprenderán que si en Europa estuviesen vigentes las reglas fiscales, este Gobierno no podría haber gobernado. Por tanto, esta es la primera vez, al menos en los últimos 15 años, que tenemos un presidente del Gobierno que ha gobernado España sin ningún tipo de regla fiscal y sin ningún tipo de interés en la deuda y sin ningún límite para colocar la deuda, dado que el Banco Central Europeo la ha comprado toda. Es muy peligroso gobernar sin reglas. Y la situación, insisto, pues es la que es. Lamentablemente, los datos económicos en España son noticia porque ninguna previsión económica del Gobierno se cumple. Si ustedes cogen las previsiones económicas del Gobierno, tanto en paro como en PIB, todas han sido reducidas a la baja. Pero no reducciones de décimas, reducciones del 40%. La última previsión de crecimiento del año 21, que era un 7%,
Perdón, la previsión de crecimiento del 22, que es un 7%, presupuestos del Estado, se ha tenido que reducir al 4,3%. Esto no es unas décimas. La previsión de crecimiento del año 21, que según el Gobierno superaba el 9%, se ha quedado en el 5,1%. Por tanto, cuando un Gobierno no es creíble ni dentro ni fuera y actúa sin reglas, pues la situación económica de nuestro país es una situación muy límite. Me recuerda a la situación que vivimos en el año 2008 y siguientes. Es verdad que en el año 2008 y siguientes Europa mandó parar. Europa, después de la pandemia y con la guerra a unos kilómetros de sus fronteras, tiene otras prioridades, lo cual no significa que pagaremos el déficit, pagaremos la deuda y pagaremos el dispendio de gasto público que hemos tenido en los últimos años. Y lo pagaremos, además, muy caro, porque, como ustedes saben, los tipos de interés se están incrementando. Por tanto, aquello que parecía que colocar la deuda era simplemente una decisión banal, en este momento ya con las letras del Tesoro a 100 puntos básicos, comprenderán ustedes que esto empieza a ser no banal, sino de pronóstico reservado. O sea, que si llega usted a la Moncloa le va a tocar una vez más tomar, en fin, medidas poco populares, me temo. Pero, en fin, el Partido Popular sí tiene acreditado, tanto con el Gobierno de Aznar como con Rajoy, arreglar los problemas económicos. Pero el gran reproche que se le hace al Partido Popular, y en especial a usted, es que no van a dar la batalla de las ideas, la batalla cultural, la batalla de los valores. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Y nosotros y los españoles, cuando sean convocados a decidir, nos dan su confianza, pues le diremos a los españoles qué pasa en España. Y se lo diremos con datos oficiales. Y presentaremos a los españoles cuál es nuestra situación. Y debatiremos en el Congreso, que es donde se debate, una vez conocida la situación, qué debemos de hacer. Esto entiendo yo que es la política responsable y la del cambio tranquilo a la que me refería. No nos han elegido para que nos mientan, decía Václav Havel. Pues yo creo que si tenemos la oportunidad de gobernar, hemos de interpretar ese mandato con un compromiso inicial. No podemos mentirle a los españoles. Y para no mentirle a los españoles tenemos que clarificar cuál es la situación de España. Y eso es lo que haremos. Y a partir de ahí, como es lógico, intentaremos mejorar la situación. Sobre el debate de las ideas, yo comprendo que llevo bastante tiempo fuera de la política en Madrid, desde el año 2003, y por tanto, pues allá en las tierras altas del noroeste tampoco llegan los ecos con la contundencia que podrían llegar si estuviésemos más cerca de la capital de España. Pero yo les propongo que si quieren ustedes saber quién soy, me irán descubriendo poco a poco, pero si lo quieren saber más o menos intensamente, me remito a mi biografía. Porque como tengo una trazabilidad como político y llevo algún tiempo dedicado a esto, comprenderán que no puedo autoexculparme. Mire, en algunas comunidades autónomas hay nacionalistas. En Galicia los hay. 15-17% de voto. De todas las comunidades autónomas con nacionalistas en España, en el único sitio donde hemos convencido a los ciudadanos de que el nacionalismo es una ideología excluyente, que limita las libertades individuales y que se basa en un relato adulterado, ha sido en Galicia. Por tanto, ¿cómo que no hemos dado la batalla de las ideas? Si hemos preservado a Galicia del nacionalismo, por cierto, nacionalismo gallego que es aliado en las elecciones europeas a Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña. Pues mire, en Galicia Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña no han tenido nunca la posibilidad de gobernar, al menos en los últimos 16 años. Yo creo que eso es un ejemplo, para no extendernos, de lo que es la batalla de las ideas. Pero creo que el director del debate dio un dato en el que me siento muy orgulloso, que es en el fracaso escolar. Cuando uno se va de un sitio es bueno
saber por lo que se le va a recordar. Nuestro objetivo fue no fracturar a la sociedad gallega. Nuestro objetivo fue aplicar un bilingüismo cordial y nuestro objetivo fue disminuir el fracaso escolar. Llegamos con un 26% de fracaso escolar y nos vamos con un 8%. Eso es la batalla de las ideas, que es el esfuerzo, que es el estudio, que es diferenciar entre aprobar y suspender y entre sumar y restar. Me parece que también eso tiene un pozo de ideas muy importante. Por tanto, el parar al nacionalismo excluyente, el apostar por el esfuerzo y por la formación en las aulas y el gestionar los dineros de los gallegos con rigor. Hemos sido la comunidad que menos ha incrementado la deuda desde el año 2009 y tenemos la segunda deuda por habitante más baja de España. Eso también son ideas, no se creen ustedes que simplemente son números. No, yo creo que estamos dando las batallas que nos corresponden por el orden que nos corresponden. Hoy, por ejemplo, la batalla que hemos dado es proteger al Estado. Lo que hemos decidido es votar no a una comisión de investigación que lo único que pretende es desvestir y desnudar al Estado. Eso es una propuesta ideológica clara y profunda. Pedimos que comparezca el presidente del Gobierno para que explique cómo es posible dar una rueda de prensa a las 9:30 de la mañana, un día para acreditar la debilidad del Estado. Creo que eso merece una explicación. Pero lo que hemos protegido es al Estado. Y cuando el Gobierno tiene partidos que no protegen al Estado, la alternativa tiene que proteger al Estado. Y por eso el Partido Popular votó que no a una comisión de investigación antes de conocer con exactitud cuáles son las respuestas del Gobierno que necesitamos conocer en la comparecencia que hemos solicitado. Nos quedan 5 minutos nada más, pero yo no me resisto dos preguntas que me gustaría. La verdad es que tengo muchas y que muchos compañeros han hecho también preguntas, pero bueno, el tiempo vuela. Brevemente, hay un gran debate en este momento de cara. Hoy, además, un periódico ya apuntaba que podían unas encuestas que junto con Vox usted podía gobernar, ganar las próximas elecciones y gobernar. ¿En qué se diferencia el Partido Popular de Vox? Pues también la biografía es importante siempre, ¿no? Cuando un partido lleva 40 años sirviendo a su país y le preguntan en qué se diferencia de un partido que acaba de emerger en la política española, pues yo le diría que la diferencia fundamental es entre lo que hemos hecho unos y lo que dicen que van a hacer otros, pero que de momento no han hecho. No es un tema menor tampoco, ¿no? Eso acredita, por tanto, que hay un partido que sabe gestionar, que sabe liderar nuestro país, que lo ha hecho, que cada vez que ha salido del Gobierno ha dejado España mejor que cuando entró en el Gobierno, que es un partido de Estado, que se ha fundado para escribir, defender y aplicar la Constitución española, que es un partido autonomista, que es un partido europeísta y que es un partido con experiencia. Los dirigentes de Vox no pueden acreditar experiencia en la gestión porque no la tienen. Parece ser que no les gusta la Unión Europea y parece ser que el Estado de las autonomías tampoco les satisface. Creo que son elementos determinantes para diferenciar un partido de otro partido. En todo caso, lo que es evidente es que Vox ha obtenido buenos resultados electorales en las últimas citas, empezando en Andalucía en las autonómicas, y que es un partido que tiene representación parlamentaria y, por tanto, es un partido en el arco parlamentario español. Pero la diferencia entre Vox y el PP diríamos que parte de una coincidencia, y es que buena parte de dirigentes de Vox vinieron del PP y se fueron de la Casa Común, y que nos interesa muchísimo aquellos votos que tienen esos dirigentes, porque eran votos que tenía el PP. Y como comprenderá usted, aquí estamos para ganar. Si concentramos los votos del centro-derecha español,
no tengo duda de que ganaremos las elecciones. Y si no los concentramos, el riesgo del socialismo, independentismo y aliados, pues es un riesgo que sigue teniendo posibilidades en las próximas elecciones generales. La última. El padre de esa derecha común, de esa casa común, y el artífice de ese gran partido popular que concentró a todo el voto de la derecha en democracia fue Manuel Fraga, que fue presidente suyo y que si hoy viviese, en fin, aspiró tantas veces a gobernar España, pero terminó gobernando Galicia. ¿Qué consejo le dio Fraga en los años que trabajó con usted? ¿Se acuerda de algún consejo y qué cree que le aconsejaría ahora? Pues la verdad es que no es fácil. Consejos, dice usted. Bueno, consejos Fraga, pues Fraga entendió muy bien el momento de irse de la política nacional y tuvo un enorme éxito en la política autonómica. Fraga, que fue uno de los padres de la Constitución, entendió perfectamente que España es una nación antigua, una nación de 500 años, la más antigua junto con Francia del mundo y que merece la pena preservar. Y que sirviendo en una comunidad autónoma se sirve a la nación. Una de las cosas que aprendí con Fraga es que un presidente autonómico es el representante ordinario del Estado en la comunidad autónoma. Y eso no puede olvidarlo nunca. Si lo olvida, no entiende cuál es su responsabilidad política. Por tanto, un presidente autonómico no es aquel que se dedica exclusivamente al ámbito territorial, no. El presidente autonómico es aquel que tiene que compartir sus responsabilidades territoriales concretas con el futuro de la nación a la que sirve. Eso es una de las cuestiones que entendí con Fraga desde el primer instante. Él estaba preocupado por la política exterior de España, diplomático de carrera, eso, y embajador en Londres trae consigo ese tipo de preocupaciones. Él estaba preocupado de cómo iba España y no le preocupaba solo cómo iba Galicia, ¿no? Esa es la cosa que probablemente me haya influido más en los años que compartí con Fraga y posteriormente en los años de presidente de la comunidad autónoma, ¿no? Y la segunda cosa que entendí con Fraga es que la edad política es una edad inversamente proporcional a lo que ocurre en otras profesiones. Y me explico. Un político con edad tiene mucho más experiencia que un político inexperto. Y, por tanto, la edad en política no es un hándicap. Cumplir trienios en política, si los ciudadanos te votan, es un elemento determinante para conocer si ese político merece o no responsabilidades de gobierno. Fraga llegó a Galicia con 68 años y se fue con 83. Llamo la atención al respecto. Yo no tengo todavía 68. Aún me quedan 8. Por tanto, bromas aparte, creo que hay que volver otra vez a la política reposada, a la política del debate, a la política tranquila, a la política de las propuestas, aquellos pactos de la Moncloa, aquel Suárez, aquel González, aquel Aznar, aquel Rajoy. Esos son, entiendo yo, que personajes a imitar. Y después hay otros que lamentablemente pues creo que no han resultado buenos para España, pero en todo caso serán los españoles los que determinen. Como le decía antes, lo más importante en democracia no es poder elegir al gobierno, lo más importante en democracia es poder cambiar al gobierno. Y a esto estamos, si ustedes quieren. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a todos ustedes. Muy bien.